Buenos días, vamos a empezar la clase del día de hoy que trata sobre un síndrome de preexcitación que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ese es el menú de los temas que vamos a analizar. Brevemente les voy a mostrar un caso clínico que tuve la oportunidad de enfrentar. Este caso clínico es muy ilustrativo y es un ejemplo ilustrativo de las sorpresas que a veces podemos llevar en sala de operaciones. Posteriormente, como este caso clínico ilustra este síndrome, vamos a analizar con algunos detalles sobre esta patología, un síndrome de preexcitación llamado Wolff-Parkinson-White. Algo muy importante es saber cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando damos un servicio de anestesia para estos pacientes. Y al final, hacer un resumen de los mensajes para llevar a casa. Le voy a mostrar este caso clínico. Se trató de una paciente de 33 años. Ella es previamente conocida sana y el procedimiento que se le iba a realizar era la colocación de unos implantes de mama, una cirugía relativamente común de una paciente joven, sana, sin antecedentes de relevancia. Y cuando le colocó la monitorización, me aparece esto. Vean que la frecuencia cardíaca está en 86, tiene una presión arterial que está bien, saturando 100%, la onda de pulsioximetría está normal, pero de repente, de manera muy sutil, uno ve una morfología llamativa a nivel del QRS. No parece ser completamente normal. Sin embargo, se trata de un monitor de una clínica que no tiene las características avanzadas de un monitor de un hospital. Y esto era lo que estaba sucediendo en sala de operaciones. Entonces, aquí uno tiene que hacer una pregunta de reflexión. ¿Qué hago? La paciente está en sala de operaciones, tiene un electro que muestra esa discreta morfología, pero los signos vitales son normales. Ella nunca ha tenido historia de palpitaciones, nunca ha tenido historia de síncope, de lipotimia, nada por el estilo. Siempre ha sido una persona sana. De hecho, ella se confiesa de que es deportista. Entonces, la pregunta que tenemos que contestar sería, ¿qué haría si estuviese en el lugar mío? ¿Suspender la cirugía o continuar la cirugía? Pues luego de un escrutinio y también llegar a un consenso con el cirujano, decidimos continuar la cirugía. Y para la paciente lo que se le dio fue una anestesia general balanceada. Se le dio una inducción anestésica convencional, propofol, atracurio, cefalotina, profiláctica. No hubo ningún incidente transoperatorio particular. El mantenimiento se hizo con sevoflurano al 2% y anestesia de flujo mínimo con oxígeno a medio litro por minuto. La analgesia al final fue con morfina y metamizol y la antiemesis fue con ondansetron 4 miligramos intravenoso. Y fue egresada al cabo de unas 2 horas después de la cirugía sin ningún problema a su casa. Le voy a mostrar algunas fotos en el transoperatorio. Llama la atención de que a frecuencia baja, a frecuencia más baja, la onda delta aparece en todos los complejos. Esta es la onda delta que aparecía en todos los complejos, pero ve que a una frecuencia de 86 por minuto, ya en este momento se le inició la inducción anestésica, la presión arterial bajó un poco, la saturación estaba perfecta y a una frecuencia de 86 aparece la onda delta en todos los complejos. Pero cuando la frecuencia cardíaca subió ligeramente, estas ondas delta
empezaron como a desaparecer, porque vean, una frecuencia de 96 por minuto, o sea, 10 latidos más, esta onda delta como que se esconde. Aquí ustedes pueden ver onda delta, no hay delta, onda delta, no hay, sí hay, y 3 complejos consecutivos en donde no hay onda delta. La onda delta aparece intermitentemente a frecuencias más altas. Inclusive, con una frecuencia 2 latidos menor de 96, o sea, a 94 por minuto, la onda delta aparece en forma bigeminada. Aparece acá, no aparece, aparece, no aparece, aparece, no aparece. Esto nos puede llevar a la equivocación de creer de que estamos viendo un bigeminismo ventricular, sobre todo porque aparte de eso, se está acompañando de alguna alteración en la repolarización. Y cuando la frecuencia cardíaca subió a 99 por minuto, la onda delta otra vez se esfumó. Entonces, la onda delta aparece cuando la frecuencia es más baja y desaparece cuando la frecuencia cardíaca es más alta. Y se intercala cuando aparecen frecuencias de alrededor de 90 por minuto. De hecho, si baja un poco más la frecuencia cardíaca, otra vez, vea que aparece en forma bigeminada. Sí, no, sí, no, sí, no, y ahí consecutivamente. En todo momento, la paciente se mantuvo en condición hemodinámica satisfactoria. Entonces, cuando finalizó el procedimiento, ya se le refirió al cardiólogo y ahí se le hizo la valoración. Tiene un electrocardiograma basal, ese es el electrocardiograma basal en reposo, en donde claramente se ve la onda delta. Ve aquí, onda delta, onda delta. Inclusive puede llevar uno a la sorpresa de que da la impresión de que en derivaciones inferiores, en D3 y ABF, pudo haber tenido un infarto miocárdico. Eso lo vamos a analizar más adelante sobre este detalle. Y en las precordiales se ve claramente las ondas delta. Aquí se ve en V2, V3, V4, V5 y en V6. En V1 la onda delta es imagen espejo y está negativa. Entonces, esta es la característica onda delta. Esto que se ve acá es la onda delta que le da el criterio patognomónico para el diagnóstico de este tipo de preexcitación. Vamos a analizar entonces, aprovechando de este caso fresco, el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Cabe mencionar de que cuando reviso este tema siempre se me viene a la mente un caso que vi cuando estaba en servicio social, ya hace más de 25 años. Estaba en un EVAIS y resulta de que había otro colega, médico general, que estaba también haciendo servicio social y me llegó a preguntar un médico general de servicio social, otro médico general de servicio social, de qué le llamaba la atención de un electro que le mandó a una muchacha relativamente joven que había tenido palpitaciones. Entonces él lo refirió al hospital para hacer un electro y cuando ella trae el electro muestra unos cambios rarísimos con patrón que pareciera haber tenido un infarto previo y una morfología de repolarización completamente anormal. Total de que en aquel momento, con todo al frente, se me escapó el diagnóstico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. El otro colega no sabía qué era y yo tampoco, y al final, años después, como que me remueve la conciencia de haber dejado pasar un diagnóstico de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Entonces, para que no les pase lo mismo, ¿verdad? Vamos a revisar entonces este síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuyo nombre se debe a 3 cardiólogos que publicaron hace más de 80 años esta patología. Fue una publicación realizada por los doctores Louis Wolff con doble F,
Sir John Parkinson y Paul D. White. Por eso a esta forma de preexcitación se le conoce como el síndrome de Wolff, Parkinson y White, 3 cardiólogos que publicaron en American Heart Journal. Aquí, esta es la publicación. En el año 1930, ve aquí, 1930, ya hace 80 años, 90 años más bien, de haberse publicado este reporte. Dice bloqueo de rama con PR corto en un paciente joven, sano, y que se trata de una persona que era propenso a desarrollar taquicardia de tipo paroxismal. Y esta fue la publicación de 1930. Para entender esa patología, vamos a hacer un breve repaso de la electrofisiología del corazón. El corazón tiene fibra de conducción rápida y fibra de conducción más lenta. Las fibras de conducción más lenta son las que participan en algunas porciones específicas del sistema de conducción, sobre todo a nivel del nódulo sinusal y a nivel del nódulo atrioventricular, en donde se da una fase inestable de reposo con una tendencia espontánea hacia la despolarización. Esa es la razón por la cual el nódulo sinusal y el nódulo AV tienden a tener automatismo superior a los demás tejidos del corazón. Por eso el nódulo sinusal, que tiene un mayor automatismo, es el marcapasos del corazón. Cuando este falla, aparece el de backup, en este caso el nódulo AV. Y estos dos tejidos se caracterizan porque su fase de despolarización depende más del calcio que, como en el caso que ustedes ven en los demás, en los músculos y el sistema His-Purkinje, que dependen más del sodio para la fase de la despolarización, la fase 0. La ruta normal empieza desde el nódulo sinusal y luego a través de 3 haces internodales. Algunos cuestionan si realmente existe o no esos haces internodales, que son 3, el anterior, el medio y el posterior, Torel, Bachmann y Wenckebach, y llega hasta el nódulo AB y luego ahí a través del sistema His-Purkinje, empezando con la rama o el tronco común de ADIs, se bifurca dando origen a la rama izquierda y a la rama derecha. La rama izquierda a su vez se bifurca en 2 pequeños fascículos llamados fascículo anterior superior, que se dirige hacia arriba, y el fascículo posterior inferior, que se dirige hacia abajo y hacia atrás. La clave para evitar de que los atrios y los ventrículos se contraigan espontáneamente y de manera simultánea, porque el espesor del ventrículo es mucho mayor que el espesor de los atrios, consecuentemente son capaces de generar una presión mucho mayor en comparación con la generada por los atrios. Si se contrajese espontáneamente, se produciría una onda A en cañón, visto en la presión venosa central, y esa patada atrial de 25% no se lograría introducir hacia los ventrículos. La clave, prácticamente el milagro fisiológico, es por la presencia del nódulo AB, que lo que hace es producir un retardo de alrededor de 0.12 segundos, 0.12 segundos, para que los atrios terminen de vaciar hacia los ventrículos que todavía están en fase de diástole, y de esta manera logra meter en forma de una cuña ese 25% restante que es responsable de la fase de llenado ventricular rápido activo. Entonces, el milagro de todo esto es el retardo del nódulo AB. Y solamente a través del nódulo AB se logra pasar la despolarización de los atrios hacia los ventrículos, porque aquí hay una barrera infranqueable que es el anillo fibroso, que no permite que la despolarización de los atrios vaya a contaminar la despolarización hacia los ventrículos. Esto no se da por esa barrera infranqueable del anillo fibroso. Sin embargo, en algunos casos, remanentes embriológicos de bandas musculares permite brincar este retardo fisiológico
y empieza a despolarizar los ventrículos en forma parcial y temprana a través de esos haces que se le conoce como haces accesorios, que puede ubicar en diferentes sitios, en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo, anterior, posterior, septal. Esto se le conoce como haces accesorios. Y en el caso de Ward Parkinson White, a este haz accesorio se le conoce como el haz de Kent. La consecuencia normal del retardo AB es la presencia del intervalo PR. Esto es lo que comúnmente ocurre. Este retardo de la conducción de señal eléctrico desde los atrios hacia los ventrículos genera esta línea de base, que es un segmento acá, que corresponde al retardo del nódulo AB. La despolarización del nódulo AB no se logra ver en un electrocardiograma de superficie. Habría que hacer estudios intracavitarios. Eso es porque el nódulo AB es una estructura relativamente pequeña y en un electrocardiograma de superficie es silencioso. Y lo único que se ve es la ausencia de una onda. Aquí corresponde entonces al momento del retardo del nódulo AB. El nódulo AB en acción, como quien dice, que no se ve como una onda, sino como una línea isoeléctrica. Pero cuando ocurre esos haces de conexión entre los atrios y los ventrículos, aparecen unas bandas musculares que se le conoce como, en el caso del síndrome de Ward Parkinson White, que comunica atrio con ventrículo en distintas zonas, pero comunica el atrio con el ventrículo, se llama el haz de Kent, que es responsable del síndrome de Ward Parkinson White. Pero también existen otros haces o tractos, como por ejemplo el haz de James, que se le conoce como un haz accesorio atriofascicular, aquí, atriofascicular. Pero también hay otro tipo de haz accesorio que lo que hace es brincar desde el nódulo AB hasta directamente al ventrículo, brincando el sistema His-Purkinje normal. Ese es lo que se le conoce como el síndrome de Mannheim, y este haz se llama haz de Mannheim, que lo que hace es comunicar directamente desde el tronco común del haz de His hasta el ventrículo. Entonces es un haz fascículo ventricular, bypassando el sistema de Purkinje. Entonces, otra vez el repaso. Acá tenemos el haz de Kent, que conecta atrio con ventrículo, miocardio atrial con miocardio ventricular. El haz de James comunica atrio con un fascículo. El haz de Mannheim lo que hace es conectar el fascículo con el miocardio ventricular. Pero también hay otro tipo de haz accesorio que comunica el nódulo AB directamente con el miocardio ventricular. Vamos a hacer un repaso de el tipo de preexcitación más común, que es el síndrome de Long-Gannon-Levine. Este síndrome de preexcitación a veces se pasa por alto, de hecho tiene poca relevancia desde el punto de vista de impacto clínico. Es más como de interés electrofisiológico por la presencia de este haz de James que brinca el nódulo AB, pero cae directamente hasta el tronco común de ADIs, de tal manera que el resto de la despolarización del ventrículo es normal. Por eso resulta en QRS que es normal. Lo único que vamos a ver es un PR corto, muy corto. Prácticamente ve que el PR está compuesto por la onda P nada más. El retardo AB no se da. Y es característico del síndrome de Long-Gannon-Levine. Acá podemos ver un ejemplo. un ejemplo. Este es un caso de un paciente relativamente joven que fue sometido a una apendicectomía y tiene
un PR que lo único que se ve es la onda P, pero no tiene el segmento PR. Recordemos de que el intervalo está formado por una onda, en este caso la onda P, y el segmento, en este caso el segmento PR. Pero aquí no hay segmento PR. Lo único que hay es una onda P que constituye el intervalo PR. Es un síndrome de Long-Gannon-Levine. Aunque alguna gente podría decir, bueno, esto podría ser normal, tal vez estoy viendo más de la cuenta. Sin embargo, el Long-Gannon-Levine lo único que tiene es interés electrofisiológico, porque no tiene impacto clínico. Es como una curiosidad. Para el diagnóstico de un síndrome de Ward-Parkinson-White, nos basamos en 5 criterios. Los criterios para la definición de síndrome de Ward-Parkinson-White son: número 1, la presencia de una onda delta. Número 2, el complejo QRS es ancho. Número 3, hay alteraciones en la repolarización. Esta alteración en la repolarización, junto con una morfología QRS que es distinta a la morfología convencional, da un patrón que se le conoce como patrón de pseudoinfarto. Y acá les pongo puntos suspensivos, el intervalo PS, porque esto no aparece publicado en la literatura, pero esto es de tremenda ayuda diagnóstica. Por lo menos es algo que me ayuda a distinguir y ver con claridad cuándo hay un síndrome de Ward-Parkinson-White y cuándo no hay un síndrome de Ward-Parkinson-White. Bueno, vamos a revisar cada uno de estos detalles, criterios diagnósticos. Número 1, llama la atención de que cada vez que escuchamos síndrome de Ward-Parkinson-White, siempre escuchamos delta, delta, onda delta, que hay una onda delta. Bueno, la onda delta es porque hay una letra en el alfabeto griego que es la letra delta, que se escribe así. Sin embargo, no es la idea para denominar onda delta basándose en minúscula, sino en mayúscula. Y tiene forma de un triángulo a manera de delta. Y claro, si usted ve la morfología de un paciente con síndrome de Ward-Parkinson-White, ve que PR está corto. Vea que en condiciones normales, PR debe ser de 3 cuadritos, o sea, 0.12 segundos. Cada cuadrito representa 0.04 segundos. Entonces, 2 cuadritos sería 0.08 segundos. Y ahí se circunscribe una deflexión positiva. Hasta ahí termina PR. Entonces, en este caso, este PR solo mide 0.08 segundos. O sea, está acortado. Para ser normal, tiene que tener 3 cuadritos. 1, 2 y 3. Pero ya aquí, a partir del tercer cuadrito, ya se empieza a subir. Entonces, ya aparece una deflexión, ya no se puede catalogar como PR. Entonces, PR está acortado y aparece esta deflexión, pero después como que se arrepiente y aparece luego una deflexión más vertical. Y luego aparece la repolarización totalmente bizarra. Bueno, si analizamos la morfología, nos da la impresión de que aquí se metió un triángulo en la parte ascendente del complejo QRS. Por eso se le conoce como onda delta, porque tiene forma de la letra delta del alfabeto griego, pero delta en mayúscula. Y también hay alteración en la repolarización y la morfología de los complejos QRS puede ser bizarro. Por ejemplo, acá, en este trazo, en V1 y V2, da la impresión de que hay un bloqueo de rama izquierda. Hay que tener mucho cuidado. Y entonces, si hay el diagnóstico preliminar de un bloqueo de rama izquierda de ADI, tenga cuidado de que no se le está pasando por alto un síndrome de Ward-Parkinson-White. Por eso hay que ver todas las demás derivaciones. Vean ustedes, ya aquí en B3 aparece la típica onda delta. Entonces, si uno ve V1 y V2, no le despertaría la curiosidad de que hay un síndrome de preexcitación tipo Ward-Parkinson-White. Pero ya en B3 es muy evidente. Aquí se ve una onda delta. De hecho, aquí hay una muesca de la onda delta cuando después se le encarama la onda R.
Entonces, el mensaje importante acá es que para el diagnóstico hay que ver todas las 12 derivaciones. De hecho, este caso fue confundido con un bloqueo de rama izquierda de ADIS. Lo curioso es que se trató de un paciente relativamente joven que fue sometido a una hernioplastía, lo dejaron en recuperación y el colega que atendió el caso le llamó la atención de que como una persona tan joven tenía un bloqueo de rama izquierda de ADIS y ese fue el diagnóstico. Pero cuando analizamos con un poquito más de cuidado, nos damos cuenta de que hay un QRS ancho, no todo QRS ancho es traducción de bloqueo de rama, porque en el bloqueo de rama izquierda, PR está normal, no hay preexcitación, lo que hay es una conducción lenta a nivel intraventricular. Y acá lo que hay es un PR, un intervalo PR muy corto. Vea que solamente se ve la onda P y no hay el segmento PR. Esto es indicativo de que hay un síndrome de preexcitación y no se trata de un bloqueo de rama izquierda de ADIs. Por eso, el quinto criterio diagnóstico, esto lo había dejado en puntos suspensivos, pero piense un poco, el intervalo PS en el paciente con Wolff Parkinson White está normal, acortado o alargado. Normal, acortado o alargado. No se vaya de bruces. La pregunta no está mal planteada. El intervalo es PS, no es intervalo PR. El intervalo PS. Bueno, la respuesta a esta pregunta es que el intervalo PS está normal. Está normal. El intervalo PR está acortado y es la marca del síndrome de Wolff Parkinson White. Por eso hay preexcitación. Pero el intervalo PS es normal. Normal. ¿Por qué? Porque vamos a analizar con detalle este fenómeno. Aquí vemos una onda delta muy clara y aquí está el haz de Kent. Entonces, al principio, cuando se produce la espolarización del atrio, la señal va a pasar directamente del atrio a través del haz accesorio hacia el ventrículo, anticipando la conducción a través del sistema normal. Y esto causa una despolarización parcial, pero precoz, de una porción del ventrículo. Y esto es lo que genera esta onda delta. Entonces, aquí esta parte que se despolarizó parcial, pero tempranamente, es responsable de la onda delta. Y después, cuando la información ya después de pasar por el filtro del nódulo AB, pasa por el sistema His-Purkinje, que es un sistema de conducción súper rápido, entonces se termina de despolarizar el resto de los dos ventrículos y es responsable entonces del resto del complejo QRS. Entonces, quiere decir que la despolarización ventricular se da en forma combinada entre el pedacito de miocardio despolarizado por el sistema del haz accesorio, es como esto está viajando a través del músculo ventricular sin pasar por el sistema His-Purkinje, la información se está pasando de fibra a través de los discos intercalares y es una despolarización lenta. O sea, aquí hay una despolarización precoz, pero es una despolarización lenta de esa parcela de ventrículo. En cambio, cuando la señal baja por el sistema His-Purkinje, esto produce una despolarización súper rápida, como a manera de una autopista de alta velocidad, y causa la despolarización de la mayor parte de los ventrículos. Entonces, ya poniendo todo junto, aquí ya entendemos cómo, en el caso de un síndrome de Wolff Parkinson White, el intervalo PR está corto, pero el intervalo PS está normal. Esto es normal, esto es del paciente con Wolff Parkinson White. Aquí hay una onda delta, consecuentemente PR se cuenta hasta este punto. En cambio, acá que no hay
onda delta se cuenta a partir de este punto. Aquí PR es normal, acá PR está acortado. Pero vea que PS que está acá y PS que está acá tiene exactamente la misma duración. Consecuentemente, PS está normal. Ahora, ¿por qué es importante revisar este tema? Porque tiene un espectro de presentación que hay que conocer. Va desde los casos asintomáticos que se diagnostica de forma incidental a través de un electro en algún control, de forma incidental, de forma casual. Pero también hay algunos pacientes, hasta un 1 a 3% de pacientes con síndrome de Ward-Parkinson-White, que se diagnostica porque tuvo una muerte súbita. Entonces, la pregunta del millón es, cuando hablamos de muerte súbita, ¿de qué se mueren los pacientes que tienen síndrome de Ward-Parkinson-White? Muchos de ellos tienen muerte súbita resucitada. Otras veces lo que presenta es una taquicardia de muy alta respuesta ventricular con cuadro de presíncope o síncope, pero la muerte como tal en Ward-Parkinson-White es de 0.6% de los casos. O sea, el 0.6% de los pacientes con Ward-Parkinson-White fallece a consecuencia de una taquiarritmia. Y esto es bastante triste porque si se diagnostica de forma anticipada, se puede dar un tratamiento preventivo. ¿Por qué se da este fenómeno de muerte súbita? Porque por la presencia del haz accesorio no hay un freno de conducción desde atrio hacia los ventrículos. En cambio, el nódulo AB sí actúa como un freno. El ejemplo típico, un paciente con una fibrilación atrial. Cuando no hay preexcitación, el nódulo AB solo es capaz de pasar los impulsos, algunos, no todos los impulsos aleatorios y desordenados de la fibrilación atrial, y de esa forma limita la respuesta ventricular. En cambio, si tiene una fibrilación atrial y hay un haz accesorio, este haz accesorio es una banda de músculo y no tiene freno. Consecuentemente, una fibrilación atrial se puede transformar en una fibrilación ventricular. Aquí podemos ver, en condiciones normales, el retardo de nódulo AB permite generar el ritmo sinusal normal, pero cuando hay una banda muscular, una banda de músculo que comunica atrio con ventrículo, genera un circuito que puede ser el sustrato electrofisiológico para una reentrada, que en este caso hay una reentrada de conducción ortodrómica. ¿Por qué? Porque la despolarización normal causó la despolarización de ventrículo por el sistema His-Purkinje, pero esta porción de miocardio comunica a través de una banda muscular con el miocardio atrial. Y esta vía accesoria tiene conducción bidireccional. Entonces, a como baja, también puede subir. Y cuando sube, despolariza el atrio izquierdo. También puede ocurrir también el atrio derecho, dependiendo de la localización de este puente muscular. Y aquí ya tenemos un circuito de macro reentrada de conducción ortodrómica. Y cada vez que se completa un giro, genera un QRS y es una taquicardia supraventricular, pero aquí es QRS es angosto. O sea, durante el episodio de taquicardia, la onda delta desaparece. Esta es la onda delta, pero la onda delta desaparece porque la activación del ventrículo ocurre por el sistema His-Purkinje. Es la activación retrógrada de los atrios lo que genera ese circuito de macro reentrada. Entonces, paradójicamente, durante una taquicardia desaparece la onda delta cuando la conducción es ortodrómica, no así cuando la conducción es antidrómica. Aquí podemos ver otro ejemplo de paciente con Ward-Parkinson-White. Tiene onda delta en V1, V2, V3, V4, V5 y en V6, en todas las precordiales. Pero a nivel de las derivaciones en plano frontal, vea que en D2, D3 y ABF,
la onda delta está negativa. Y esto da el patrón que puede confundirse con un infarto miocárdico o cicatriz de un infarto, porque aquí hay patrón de QS en la pared inferior. Da la impresión de que el paciente tuvo un infarto previo, lo cual hay que historiar con el paciente. Pero cuando se trata de un Wolff Parkinson White, no hay que caer de bruces y catalogar un infarto miocárdico cuando no existe este problema. Y en algunos casos aparece taquicardia de frecuencia muy, muy alta, como en este caso es un paciente con un síndrome de Wolff Parkinson White con onda delta en todas las derivaciones. De hecho, esto parece ser una onda P retrógrada, y esto es una taquicardia en un paciente con síndrome de Wolff Parkinson White en sentido antidrómico. En sentido antidrómico aparece la onda delta y el QRS es ancho, mientras que cuando es conducción ortodrómica, el QRS es angosto. Vamos a ver esquemáticamente por qué lo anterior. Cuando la reentrada se hace por conducción ortodrómica, o sea, orto significa la ruta normal. La ruta normal es que baje el impulso por el sistema His-Purkinje. Acá subió por el haz accesorio y se está completando un circuito de reentrada. Pero el miocardio ventricular está siendo despolarizado de forma normal por el sistema His-Purkinje. Consecuentemente, vamos a ver un complejo QRS que es angosto. Por el otro lado, cada vez que se devuelve y despolariza los atrios, generará una onda P que es de morfología negativa, una onda P retrógrada. Por el otro lado, en la conducción antidrómica, como en este caso, la señal baja por el haz accesorio y sube a través del sistema His-Purkinje hasta el nódulo AB y luego completa este macrocircuito de reentrada. Como esta porción del miocardio está siendo despolarizado por la vía accesoria, o sea, no por el sistema His-Purkinje, entonces va a tener morfología bizarra y aparece la onda delta y el QRS va a estar ensanchado. Por eso, cuando tenemos una macro reentrada en sentido antidrómico, va a generar un QRS ancho y esto nos obliga a estudiar bien a los pacientes que tienen QRS ancho, taquicardia QRS ancho, y no atribuir únicamente a que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Ciertamente el 80% de las taquicardias de QRS ancho se debe a una taquicardia ventricular, pero se puede disfrazar una taquicardia supraventricular en un paciente con un Wolff Parkinson White. Ahora, ¿qué pasaría si tuviera una fibrilación atrial? En una fibrilación atrial, las ondas F minúscula, para diferenciar de las ondas F mayúsculas de flote atrial, aparece a una frecuencia de 10 Hz, o sea, casi 600 ondas F por minuto. Y esto da un problema, un problemón, que es la taquicardia o la fibrilación ventricular, porque habíamos dicho de que el nódulo AB sirve de freno, pero la banda muscular del haz accesorio no tiene ese freno y consecuentemente una fibrilación atrial se puede conducir a través del haz accesorio y generar una fibrilación ventricular, que es lo que causa la muerte súbita en esos casos. Entonces, recordemos de que el nódulo AB tiene dos funciones importantes. Número uno es el freno y número dos es la sincronía de llenado, vaciamiento y contracción atrioventricular para evitar de que las dos cámaras, los atrios y los ventrículos, se contraiga de forma simultánea. Esta es la función electrofisiológica del nódulo AB. Y ahora, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en anestesia? ¿Por qué estamos revisando esta patología que parece ser únicamente una preocupación de los cardiólogos? Pues nosotros también tenemos que estar atentos, porque en anestesia, para un paciente con Wolff Parkinson White, es importante prevenir las taquiarritmias, manejarlas en caso de que aparezca y también
tener el olfato de que no todo QRS es traducción de infarto. En caso de los pacientes con Ward Parkinson White, la presencia de un patrón de pseudoinfarto nos puede desorientar. Y muy importante, saber qué cosa no se debe de usar. No se debe de usar porque algunos fármacos pueden fomentar la aparición de las taquiarritmias por macro reentrada a través de un ACE accesorio. ¿Qué cosa puede causar la taquiarritmia por macro reentrada en un Ward Parkinson White? El esfuerzo físico. Por eso a esos pacientes con Ward Parkinson White tienen que hacer una prueba de esfuerzo para ver si logra o no desencadenar las taquiarritmias por macro reentrada. La digestión, ciertas emociones fuertes y fármacos. Pero acá todo esto es el estado de anestesia, porque durante el estado de anestesia nosotros aplicamos fármaco, hay una descarga adrenérgica importante, el paciente está en periodo de ayuno, literalmente cuando nosotros hacemos la laringoscopía, cuando el cirujano está operando al paciente, este está siendo sometido a una tremenda prueba de esfuerzo. Por eso el síndrome de Ward Parkinson White se puede manifestar en el intraoperatorio. Y es importante también no ir de bruces y catalogar cardiopatía isquémica cuando no existe este problema en el paciente. Por ejemplo, este es de un paciente joven con un Ward Parkinson White, tiene un patrón de Q patológica, una morfología QS en la pared inferior. Y esto puede hacer pensar de que se trata de un muchacho joven sin factores de riesgo que haya tenido un infarto. Pero la presencia de ondas delta y esta morfología nos debe hacer sospechar de que es un patrón de pseudoinfarto en la pared inferior. Aquí podemos ver otro caso, ¿verdad? En D3, un patrón, una morfología de QS que nos puede hacer sospechar de que el paciente tuvo un infarto. Y sería un poco ilógico de que un muchacho tan sano como este, de 19 años, que fue operado de una apendicectomía, haya tenido un infarto miocárdico. Y este es el reto de enfoque para los pacientes portadores de Ward Parkinson White. Algo muy importante es saber qué cosas no debemos de utilizar. Para eso tenemos que entender de que la conducción a través del nódulo AB se produce un retardo y este nódulo AB básicamente funciona a través del calcio. Medicamentos como la adenosina, como la digoxina, los medicamentos de la clase 2 y 4 Vaughan-Williams, sobre todo los de clase 4 Vaughan-Williams, que son los bloqueadores de canales de calcio, son capaces de bloquear la conducción y enlentecer aún más la conducción a través del nódulo AB. Por el otro lado, tanto los atrios como los ventrículos básicamente funciona a base de sodio en su despolarización. Por eso, cuando queremos parar una arritmia de origen muscular atrial o de origen muscular ventricular, le damos lidocaína. O sea, los bloqueadores de canales de sodio, los de clase 1A y clase 1C. Y también podemos utilizar la amiodarona, que es un bloqueador general de todos los canales. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un ACE accesorio? Cuando un ACE accesorio, acá, una rendija que se abrió a través del tabique fibroso atrioventricular, podemos causar serios problemas si nosotros utilizamos algunos medicamentos. ¿Como cuáles medicamentos? Sobre todo estos, los bloqueadores de canales de calcio, los de clase 4 de Vaughan-Williams. ¿Por qué? Porque cuando bloqueamos con un canal, con un medicamento como el verapamilo, los canales de calcio, estamos bloqueando el nódulo AB. Y al bloquear el nódulo AB, entonces
la conducción atrioventricular se va a favorecer a través de esa rendija del haz accesorio. Y esa es la razón por la cual este haz accesorio se alborota y empieza a aparecer la macro reentrada. Y esa es la razón por la cual nosotros nunca debemos de prescribir a un paciente con Ward Parkinson White un bloqueador de canal de calcio, medicamento de clase 4 de Vaughan Williams. Podemos acelerar la conducción a través del haz accesorio y podemos transformar una arritmia estable en una taquicardia ventricular muy grave. Recordemos de que el miocardio ventricular se frena con bloqueadores de canales de sodio y los medicamentos de clase 4 únicamente bloquean los canales de calcio. Esta es la razón por la cual el verapamilo puede desencadenar una taquicardia ventricular muy grave en un paciente con Ward Parkinson White. Acá vemos otro ejemplo de otro paciente en sala de operaciones con una morfología típica de Ward Parkinson White. Vea que PR está corto, después de la onda P aparece ya inmediatamente la onda delta. Aquí, aumentando la velocidad al doble, se puede ver claramente cómo la onda P inmediatamente se le sigue la onda delta que está acá. Aquí ustedes pueden ver claramente una onda delta que se encarama sobre el complejo QRS, anticipándolo. Ese es el concepto de preexcitación. Y en algunos casos, cuando la frecuencia cardíaca o el tono adrenérgico disminuye, también la preexcitación puede disminuir ligeramente. Aquí, vean que al principio la preexcitación era muy marcada, muy evidente. Ya después la preexcitación disminuye ligeramente. Se puede clasificar la preexcitación de acuerdo a la localización del haz accesorio. Si comunica atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo, se llama preexcitación de tipo A. Si el haz brinca desde el atrio derecho hasta el ventrículo derecho, se llama preexcitación de tipo B. Eso tiene más como interés para el electrofisiólogo, porque desde el punto de vista de manejo en el perioperatorio, realmente esa clasificación tiene poca importancia. Es de curiosidad para el electrofisiólogo que en caso de un mapeo va a querer localizar el haz accesorio y va a querer ablacionarlo mediante radiofrecuencia. Y se puede ubicar este haz en cualquier punto del anillo fibroso. Se puede ubicar a nivel de el lado izquierdo. Aquí está la válvula mitral, aquí está la válvula tricúspide. Se puede ubicar en el lado derecho, en el lado izquierdo, a nivel anterior, a nivel posterior, a nivel paraseptal. Hay múltiples zonas donde puede estar ubicado este haz accesorio. Entonces, existe criterio para la definición de si es un patrón de tipo A o es un patrón de tipo B, dependiendo si el haz accesorio se encuentra en el lado izquierdo o en el lado derecho. El Ward Parkinson White tipo A, la vía accesoria está en el lado derecho. Aquí están los criterios diagnósticos, son más que todo de interés para electrofisiología, no tanto para el manejo perioperatorio, pero nada más para mencionar. El QRS está hacia la derecha, el eje. La onda R predominantemente está en V1. Las ondas T negativas están en V1, V2 y V3. En cambio, del Ward tipo B, el haz accesorio se encuentra en el lado derecho. El eje del QRS es normal. En las derivaciones laterales, los complejos son altos y las ondas T se encuentran invertidas en la pared lateral, en D1, ABL, B5 y B6, y también en D3 y ABF. La mayoría de los haces accesorios se encuentra en el lado izquierdo. De hecho, la mitad se encuentra en el lado izquierdo. Muy poquito se encuentra a nivel anteroseptal, en la pared libre del ventrículo derecho, entre un 13 a 21%, y posteroseptal un 25%.
existe también un algoritmo propuesto por Milstein para ubicar el sitio donde está el haz accesorio. Como le digo, tiene más interés desde el punto de vista de electrofisiología para el momento de la ablación, pero para nosotros desde el punto de vista de manejo perioperatorio no tiene mayor importancia. Acá podemos ver un Wolff Parkinson White tipo A. Recuerden, tipo A comunica atrio izquierdo con ventrículo izquierdo. Y este patrón simula una hipertrofia del ventrículo derecho. Vean la onda R gigante en las derivaciones precordiales derechas, simulando como si hubiera una hipertrofia del ventrículo derecho. Y también en la pared inferior aparecen patrones de pseudoinfarto. Aquí podemos ver este patrón que puede simular un caso de hipertrofia ventrículo derecho. Otro ejemplo, vea, este caso es como muy triste, ¿verdad? Porque se trata de una paciente de 21 años, portadora de un síndrome de Wolff Parkinson White. Este es el trazo de fondo y no se había diagnosticado previamente. Debutó con una muerte súbita, la resucitaron. Este es el electro de ella. La resucitaron, pero quedó con encefalopatía anóxica desde muy temprana edad. Vean ustedes acá, ¿verdad? Tiene contractura espástica de secuela de una encefalopatía hipóxica en alguien que tenía un síndrome de Wolff Parkinson White. Periódicamente se le tiene que cambiar el cardiodefibrilador porque constantemente el cardiodefibrilador manda descargas, y acá ella llegó a hemodinamia para hacer otro de los tantos recambios que se le ha hecho. Tiene un desfibrilador ubicado ya a nivel epigástrico, porque también fue bastante difícil encontrar sitios de venopunción, porque por la duración tan larga de estos cables marcapasos de electroestimulación, había tenido también trombosis de la vena innominada y la subclavia, y la última vez se le tuvo que colocar un cardiodefibrilador por vía epicárdica. Entonces, estos pacientes realmente representan un reto, ¿verdad? Y hay que estar siempre pendiente de la posibilidad de taquiarritmia. Cuando aparecen esas arritmias de alta respuesta ventricular, no hay que perder tiempo pasando medicamentos, hay que realizar la cardioversión eléctrica inmediata. Acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Ese es el caso de la paciente en laboratorio de electrofisiología. Se le indujo a través de una estimulación endocavitaria y degeneró en una fibrilación ventricular. Eso fue presenciado, y obviamente en hemodinamia, con esto lo que se hizo fue mandar una descarga eléctrica. Vean, aquí estaba ya fibrilando. Se mandó una primera descarga, pero no resultó, y luego de la segunda descarga es que recuperó al ritmo sinusal. Y esto estaba constantemente ocurriendo, por eso el cardiodefibrilador se gasta la batería muy rápidamente. Bueno, la alternativa para esos casos es la ablación con radiofrecuencia. Básicamente, con un catéter de radiofrecuencia calienta el endocardio a una temperatura de alrededor de 50-60 grados, y lo que provoca es una destrucción localizada alrededor del sitio del haz accesorio para borrar la conducción anómala. Bueno, para terminar, recordemos de que muchas veces las ondas delta no representan ningún peligro. Uno puede estar viendo la onda delta tranquilamente, y el paciente con un Wolff Parkinson White puede estar completamente asintomático en este momento y para el resto de su vida, pero habrá que preguntar a los pacientes que tienen una onda delta si ha tenido episodios de palpitaciones
presíncopes o síncopes, porque esto obliga a que hay que darle un tratamiento más agresivo para la prevención de las taquicardias de alta respuesta ventricular por macro reentrada y o también la posibilidad de muerte súbita cuando aparece una fibrilación atrial. Bueno, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Básicamente, hay que recordar los criterios electrocardiográficos para un síndrome de Wolff-Parkinson-White, que son 5 criterios. Número 1, una onda delta. Número 2, una morfología de QRS ensanchado por la presencia de la onda delta. Número 3, alteraciones en la repolarización y despolarización. Esto genera un patrón que puede enmascarar o confundir, haciendo creer de que hay un infarto o cicatriz de un infarto previo. Y el último punto, recuerden, un intervalo PS que está normal. Importante tener en cuenta de que nosotros ofrecemos al paciente con Wolff-Parkinson-White todos los sustratos para que aparezca una taquiarritmia en el intraoperatorio por la descarga adrenérgica, por los efectos que nosotros le provocamos con algunos medicamentos. Y es importante no utilizar los bloqueadores de los canales lentos de calcio como el verapamilo, está contraindicados. Y en caso de que haya una taquiarritmia, no hay que perder tiempo con antiarrítmicos. Es mejor realizar una cardioversión eléctrica sincronizada inmediatamente y tratar al paciente, pero no al monitor.